Señor les bendiga, es un gusto saludarles nuevamente. En esta oportunidad quiero desarrollar el tema da lo que tienes. Hay un poema muy popular que dice que todos se acercan a uno por obtener algo. Y bueno, ahí el pobre que quisiera un pan para poder sustentar su estómago, el solitario que anda buscando la compañía de alguien, aún hasta los empresarios buscan la fuerza laboral del empleado. Entonces todos van a buscar algo de nosotros, pero qué bendición es saber que nosotros tenemos mucho que dar porque somos hijos de Dios, y la palabra nos enseña que somos más que vencedores, que nosotros tenemos la palabra del Señor, y con la palabra del Señor nosotros podemos bendecir a otros. Así como vamos a ir aquí escudriñando la palabra, en aquella porción donde un paralítico, un cojo, le dice a Pedro, necesito una limosna, y ellos dijeron, Pedro y Juan, no tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te vamos a dar. Y aquí lo vamos a ir desarrollando, esta porción de la Biblia. En Hechos 3 dice curación de un cojo, y en el versículo 3 dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Mirá, podemos ver aquí a través de la palabra que ellos eran hombres de oración, porque para que nosotros podamos dar también necesitamos recibir, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y aquí estos hombres estaban en comunión con el Señor, y por eso podían dar de todo lo que Dios les había dado, porque Dios les dio poder y autoridad. Y aquí vamos a ir viendo cómo ellos pudieron darle a aquel hombre más de lo que él estaba pidiendo y más de lo que él se imaginaba quizás. Aquí dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. Él pedía algo, una moneda, él pedía algo de dinero. Sin embargo, dice aquí, pedía limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y aquí seguimos viendo cómo ellos iban desarrollando ahí esa conversación con aquel paralítico, y le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, porque nosotros somos enviados del Señor Jesucristo. En nosotros el poder que habita es el poder del Señor, el respaldo del Señor. Por eso nosotros podemos dar de lo que Dios nos da a nosotros. Y aquí le dice, no tengo oro ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, le sostuvo de su mano derecha y le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando. Desde ese momento se podía ver que ya había un agradecimiento, porque no salió para otro lado, sino que salió para adentro de el templo, alabando y danzando, dice la palabra del Señor. Mire todo lo que podemos ocasionar nosotros, acciones de gracias para Dios, cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, cuando nosotros nos llenamos de Dios para poder dar. Y aquí estaban Pedro y Juan haciendo la voluntad de Dios, y le dieron a aquel hombre lo que ni él mismo quizás esperaba. Y el hombre se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alababa a Dios. Yo me puedo imaginar como aquel hombre quizás gritaba dándole las gracias a Dios, porque había recibido lo que humanamente nadie le podía dar. Y dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí podemos ver cómo
todos los que estaban en el templo pudieron darse cuenta de aquel milagro, de ver aquel respaldo de Dios que estaba sobre aquellos varones, porque venían de orar, venían de estar en comunión con Dios, para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo y hacer aquellas obras que dijo el Señor. Aún cosas mayores de las que yo hago van a hacer para que sucedan esos milagros, para que sucedan esas cosas. Nosotros debemos tener ese tiempo de intimidad y ese tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial, porque de ahí es donde nosotros recibimos poder y autoridad y todo el respaldo de parte de Dios. Y aquí dice en la Biblia el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Ya habían visto ellos milagros, y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viniendo Pedro respondió al pueblo y le dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Mire cómo estaban estos varones reconociendo que el poder no era de ellos, sino que el poder desciende de Dios. El poder, el respaldo viene de Dios. Y le dice: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Aquí podemos ver que Dios es un Dios vivo, es un Dios también de hombres que están vivos, porque están en la presencia del Señor. Está Abraham, está Isaac y está Jacob, y ese Dios todopoderoso es el que estaba respaldando la obra de los discípulos que habían sido discípulos del Señor en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, y estaba también el Padre glorificando a su Hijo, glorificando al Señor Jesucristo. Y aquí nosotros podemos ver cómo la palabra dice: y estas señales les seguirán a los que creyeren en mi nombre. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Que todo lo que Él había hecho aquí en la tierra, también nosotros íbamos a tener el poder y la autoridad si nos sujetábamos a la voluntad de Dios, si actuábamos conforme al mandamiento del Señor, porque la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos aumenta la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Así es que vamos a continuar aquí leyendo que dice Marcos 16:17, porque estamos viendo todo lo que el Señor estuvo haciendo, todo lo que el Señor dice. Cuando el Señor salió del tercer día de aquella tumba, lo vieron las mujeres que llegaron tempranito a buscarlo, y ellas llegaron y fueron donde los discípulos a decirles que el Señor había resucitado. Después fue Pedro a corroborar, y también pudo decir que el Señor había resucitado, pero habían otros que estaban con incredulidad, como por ejemplo Tomás, que dijo: mientras yo no introduzca mi mano en los agujeros de esas lanzas que traspasaron su costado, yo no voy a creer. Y así aquí dice: finalmente se apareció a los 11 a los mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí está lo que nosotros llamamos la gran comisión. Así que nosotros tenemos esta palabra y nosotros tenemos mucho que dar, porque hemos sido comisionados, respaldados para llevar las buenas nuevas de salvación. Lo que nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor, ahora nosotros podemos dárselo a conocer a toda criatura. Dice acá, nosotros no podemos hacer acepción de personas, nosotros no podemos decir: este es muy bolo, no le puedo dar la palabra, este es muy mujeriego, no le puedo dar la palabra. No, nosotros no podemos desechar a nadie. El Señor dijo: a toda criatura, y todo el que tenga oídos para oír, que oiga, dice la palabra. Así que nosotros hablemos de lo que el Señor ha hecho con nosotros, hablemos de lo que está escrito en la palabra, para que el reino del Señor crezca. Y dice aquí que
y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire qué tremenda es la responsabilidad, porque nosotros tenemos la responsabilidad de hablar y ya cada persona sabrá cómo manejar aquella información, cómo discernir la palabra del Señor. Y dice que el que cree es salvo y el que no cree ya ha sido condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La iglesia está haciendo ahora la obra que el Señor Jesucristo hizo en su momento allá en Jerusalén. Ahora somos nosotros los que hemos sido dotados del poder y de la autoridad de Dios para hacer esas grandes señales, para que las señales nos sigan, para que donde nosotros vayamos, el Señor nos respalde. Y dice que nosotros en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a echar fuera demonios. Vamos a hablar nuevas lenguas. Vamos a tomar en nuestras manos serpientes. Nosotros mismos podemos ver ahí cómo al apóstol Pablo se le prendió una serpiente en la mano y el apóstol Pablo la sacudió porque era una serpiente con un veneno mortal. Sin embargo, el apóstol Pablo se la sacudió. Así nosotros también podemos tener el poder y la autoridad de sacudir a toda serpiente que nos quiera morder, porque nosotros tenemos la gracia del Señor y nosotros tenemos el respaldo de Dios. Así es que dice aquí que tomará y beberemos cosas mortíferas. ¿A cuántos siervos de Dios no les han puesto en sus bebidas, en sus alimentos, los brujos, los hechiceros, cosas para dañarnos? Sin embargo, nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Nosotros no le tenemos temor a las huestes y potestades, porque sabemos que en la cruz del Calvario todo decreto que nos era contrario, él quedó clavado ahí en la cruz del Calvario. Y también sabemos que en la cruz del Calvario el Señor dejó burlados, avergonzados a todas las huestes de maldad que creían que ya habían vencido. Sin embargo, el Señor Jesucristo se levantó y el Señor Jesucristo reina. Y dice que el Señor le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le quitó el poder aún a esa muerte. Y nosotros estamos en las manos del Señor y estamos seguros de que en todo Él nos va a ayudar y nos va a respaldar. En Lucas 24 dice, y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Ahora nosotros debemos saber que además de que el Señor dejó a su Santo Espíritu que nos está con nosotros día con día y está habitando en nuestro corazón, también nosotros tenemos el libre acceso para llegar al trono de la gracia de Dios, y el Señor Jesucristo intercede por nosotros porque Él está con todo el poder y la autoridad que el Señor, que el Padre le delegó, que le dio a Él. Sobre Él está todo dominio, toda potestad. Y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Así el Señor respaldó a aquellos apóstoles, el Señor respaldó a aquellos discípulos, el Señor iba con ellos, el Señor nunca los dejó, el Señor nunca los desamparó, el Señor fue propicio para ellos, el Señor proveyó para cada necesidad. Así es que nosotros debemos hacer lo que la palabra nos manda, dice que predicar el evangelio. Así que nosotros siempre vamos a tener algo que dar, porque hay una palabra poderosa que nos ha sido delegada, que nos ha sido enseñada y que tiene el poder, que tiene el poder para salvar, porque la palabra en el principio dice era el verbo y la palabra era, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Así es que esa palabra es Jesucristo y Jesucristo es el que salva, Jesucristo es el que da vida y Jesucristo es el que hace toda la obra y el que nos ha prometido vida eterna, vida nueva, y nos ha prometido mansiones celestiales en aquella ciudad
donde ya tendremos ni llanto ni dolor, ciudad donde las calles son de oro, mar de cristal, así que nosotros estamos más que bendecidos y con la provisión y con la armadura de Dios y con todos los recursos a nuestro favor para poder dar de lo que el Señor nos ha dado. Amén. Que el Señor les bendiga.